La economía en Argentina cumple un mes sumida en lo que parece ser una pesadilla de grandes proporciones. La incertidumbre sigue siendo protagonista no solo en los mercados, sino también en la población, en medio de las acciones puestas en marcha por el gobierno de Mauricio Macri para poder enfrentar la situación. Todavía se sienten los vestigios tras el desplome financiero registrado después de las elecciones primarias. Sucedieron el pasado 11 de agosto. Ahí el candidato peronista Alberto Fernández superó en votos al actual mandatario, quien aspira a la reelección. El peso argentino no logra recuperarse del todo. Este lunes sufrió una leve depreciación, un 0,36% frente al dólar. Argentina intenta paliar la crisis que atraviesa luego del revés que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias. La nación sudamericana vive desde hace un mes los días más convulsionados de los últimos años. El peso se devalúa frente al dólar y en medio de la inestabilidad económica, el presidente Mauricio Macri se ha visto obligado a tomar medidas excepcionales. Anunció la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica hasta fin de 2019. Es la primera vez en la historia del país que se anuncia una política de este nivel. Además, el Ejecutivo implementó un control cambiario para defender su moneda y sus reservas, generando el temor en la población, que aún tiene vivo el recuerdo del corralito financiero de 2001. La medida, que regirá hasta fin de año, limita a $10.000 mensuales los montos que pueden adquirir los particulares, impide a las empresas atesorar divisas y obliga a los exportadores a liquidar sus dólares en un lapso de entre 5 y 15 días. Todas estas acciones buscan mantener la estabilidad en los meses que faltan para las elecciones presidenciales, en las que el opositor de centro-izquierda, Alberto Fernández, es el favorito para ganar. Y hasta el gabinete de Macri ha sufrido cambios en medio de la crisis. Hernán Lacunza fue juramentado como nuevo ministro de Hacienda. El recién nombrado funcionario deberá hacer frente a un país que se encuentra en una recesión con 32% de pobreza y una inflación anualizada de más de 50% según datos oficiales. En Córdoba, Argentina, nos acompaña a esta hora el licenciado en Economía José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gracias por estar con nosotros, señor Simonella. Buen día, Ruth. Un gusto hablar con ustedes y con toda América Latina y la habla hispana de Estados Unidos. Igualmente, sabe que hace 2 días, pues el diario este de Wall Street Journal ha propuesto dolarizar la economía argentina. En un artículo que ha titulado "Un dólar para Argentina", esta mesa editorial del prestigioso diario financiero estadounidense ha indicado que sus fuentes en el país creen que Macri podría hacerlo si tuviera el apoyo del Congreso, por supuesto. ¿Esto es aplicable, le pregunto yo? ¿Resultaría un camino como el que ya emprendimos, y digo emprendimos porque soy ecuatoriana, en Ecuador hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, en El Salvador y Panamá también, que están dolarizados? Yo creo que no, porque uno, para dolarizar una economía, tiene que armonizar, ¿no? No podemos. Argentina es una economía con un déficit fiscal muy importante, es una economía con alta inflación. Entonces, si uno, digamos, recurre a la estrategia de dolarizar, pierde la política monetaria, y todos los ajustes hay que hacerlo por la política fiscal, que son políticamente menos viables que los ajustes monetarios. Así que entiendo que no sería la mejor solución para la Argentina hoy dolarizar la economía. De hecho, que allá en el 2001, cuando explota la convertibilidad que había sido instaurada en los años 90, frente a un proceso similar a este, en realidad había una hiperinflación mucho más significativa que esta, y en aquel entonces Domingo Cavallo, era un ministro de Economía con mucho poder político también, instauró la convertibilidad de $1 peso, $1, y eso funcionó bien 10 años, hasta que luego los desequilibrios propios de la economía argentina, como era el déficit y demás, terminaron haciéndole estallar por los aires, ¿no? Y generando la gran crisis del 2001, que fue el mayor desempleo, la mayor caída en el nivel de actividad que recuerda la historia económica argentina. Así es. Ayer lo escuchábamos al expresidente de Uruguay, José Mujica, y él decía, ¿no? La Argentina no necesita un político, necesita un mago mandrake, cuando era consultado
con respecto a los dos candidatos. Él decía, tengo afinidad más con el peronista, por supuesto, Alberto Fernández, que con Mauricio Macri. De hecho, lo criticó duramente a Mauricio Macri. El presidente, para apuntalar estos niveles de confianza, luego de lo que fue el resultado de las primarias que vaticinaran una probable frustración de parte de sus expectativas de reelección, él tomó unas medidas, anunció congelamiento en el precio de los combustibles, un aumento del salario mínimo, también habló de nuevos subsidios en áreas particulares. ¿Han sido efectivos estos anuncios? ¿Han sido suficientes? ¿Cómo los vio usted? Bueno, son paliativos, en realidad no logran atacar la base o el problema de base que tiene Argentina, que es una inflación creciente y por ende una erosión de los salarios reales, tanto de los trabajadores formales como de los informales. La caída del salario real en Argentina este último año ha sido muy severa y eso sería parte parte del resultado electoral, ¿no? La distorsión que hubo con la inflación y la erosión que generó en los ingresos de la familia fue tremenda y obviamente el electorado se lo hizo saber al presidente en estas pasos, que si bien no son elecciones, son elecciones primarias. El presidente parece haber querido reaccionar, pero daría la impresión que ya es tarde porque entramos en una vorágine financiera que se ha llevado gran parte de los ahorros de las familias y, por cierto, de muchas empresas. José, si tal cual están las cosas con la economía, si las elecciones fueran ahora, ¿usted cree que Macri podría perder su espacio en la Casa Rosada? Yo creo que sí, daría la impresión, las estadísticas dicen que la diferencia que le ha sacado a Alberto Fernández es demasiado grande, son 16 puntos, incluso está la probabilidad de que pueda ganar en primera vuelta, ¿no? Seguramente el gobierno apunta a que más electores se presenten como a la elección que la que se presentaron a las PASOs, como para tratar de licuar parte del voto que tuvo Alberto Fernández, pero daría la impresión que salvo algún evento extraordinario, Alberto Fernández va a ser seguramente el próximo presidente y esto lo han manifestado los inversores el día después de las PASOs, huyendo de los activos argentinos por la preocupación que un gobierno de Alberto Fernández, que influido fundamentalmente por Cristina Kirchner y gente de la Cámpora, preocupa a los inversores, a tal punto que acciones argentinas cayeron el 50% en dólares el día después de las PASOs, ¿no? Esto claramente marca la alta probabilidad que tiene Alberto Fernández de ser el próximo presidente argentino. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas desde Córdoba, Argentina. Gracias, un buen martes para usted, José. Igualmente para usted, Ruth, saludo a toda la audiencia hispana.